Hola amigos, saludos, muy buenas tardes con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Ya saben ustedes que es un programa en el que procuramos aproximarnos a diferentes patologías que han sido convenientemente analizadas y estudiadas por el doctor Francisco Castilla, miembro del staff médico de Asistencias Los Ángeles. El doctor Castilla, que nos acompaña ya desde hace muchos años y con el que hemos aprendido cantidad de cosas útiles para preservar nuestra salud y conocer diferentes patologías que, de no ser bien atendidas, pues pueden amargarnos la vida. Doctor Castilla, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, pues sí, efectivamente. Lo que intentamos es orientar a la población para que, bueno, las distintas patologías que hablamos, por lo menos sepan distinguirlas, y sepan a dónde acudir, a qué médico acudir. En fin, siempre, lo primero de todo, como siempre decimos, médico de atención primaria, pero que sepamos más o menos por dónde va la patología que tenemos en ese momento. Bueno, entonces, estamos en plena época de algo que no es en absoluto grave, pero que puede ser particularmente molesto. Sí. En época de las alergias. Estamos en época de alergia, efectivamente. La primavera, que es una estación por lo demás maravillosa, ¿quién no lo va a decir aquí en Córdoba? La primavera es ideal para, bueno, es el tiempo ya que salimos a la calle, que nos vamos a las terrazas, que utilizamos mucho más la calle que en invierno. Pero claro, eso tiene, esa época tan idílica tiene sus contras, y uno de ellos es la alergia, ¿no? La alergia fundamentalmente al polen, porque es la época de la polinización, claro, que es la que provoca eso. Entonces tenemos, hay en una encuesta, en un estudio de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología, que dice que 8 millones de españoles padecen de alergia, con lo cual es un dato. Qué barbaridad, importante. Es que es una cantidad importante. 8 millones de españoles. Sin duda. Pues hacemos si lo pasamos aquí a la provincia, pues hacemos una regla de 3, pues esto resultaría que entre medio millón de personas, por ahí, un poquito menos, pues en Andalucía serían las que lo padecen. Estamos hablando de algo, sí. Pero la alergia es una especie de pataleta del sistema inmune, ¿no? Que se vuelve un poco. Es una alergia, es una respuesta inmunológica o defensiva del organismo frente a estímulos externos a los que no está acostumbrado. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que esta reacción alérgica no se produce en la mayoría de las personas, por lo cual tenemos que pensar que es el ataque, por decirlo de alguna forma, del polen, pero en ciertos individuos, no en todos, con lo cual no es un ataque que vaya contra el organismo, sino contra unas personas en concreto. Claro, la alergia es una respuesta no normal del sistema inmune. Es decir, el cuerpo nota que está recibiendo un ataque y la respuesta del sistema inmune es excesiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que no es el polen el causante, sino el propio individuo. Claro, efectivamente, el fallo del sistema inmune de la persona. El sistema inmunológico, porque si fuera el polen sería a toda la población, y no es a toda la población, es a una cierta tipo de personas. Entonces, que tienen un problema pues con la histamina, por ejemplo, que es la que media en estas reacciones alérgicas. Y por eso más adelante veremos que los antihistamínicos son una de las baterías medicamentosas terapéuticas para resolver el problema, para controlar este problema, ¿vale? Entonces, por llevar de alguna forma el guión, el más característico en España es el polen de las gramíneas, el polen de las gramíneas.
sobre todo en el norte, en el centro y en el norte. Cuando decimos gramíneas, ¿a qué tipo de árboles nos referimos? Gramíneas, eso es una familia de plantas herbáceas, que lo tengo aquí apuntado, con cerca de 12.000 especies distintas. O sea, que van desde el trigo, desde la cebada, en fin, hay muchísimas gramíneas, arbustos, en fin, hay muchísimas plantas que producen esto. Y entonces tenemos que tener en cuenta que cada planta produce 1.000 y pico, 2.000 granos de polen. Lo producen las plantas masculinas, para que polinicen a las plantas femeninas. El sistema de fecundación de las plantas. Efectivamente. Entonces hay muchísimo polen, aunque no lo veamos, hay muchísimo polen. Y ese es el que provoca la reacción alérgica en el organismo. Hemos dicho que las gramíneas en el norte y en el centro. Y luego también en el litoral mediterráneo está la Parietaria judaica, que también es una especie de matorral que también provoca una cierta, con mucha importancia, los ataques de alergia. Pero aquí en Andalucía, en Córdoba y en provincias limítrofes, en Jaén, en Sevilla, es el olivo. Es el olivo, ¿vale? Aquí es el que reina en la alergia. Se produce por esta época, por mayo, entre mediados de mayo y mediados de junio, y provoca muchos problemas, sobre todo en las consultas. Ahora estamos pasando en las consultas, vemos, pero con muchísima frecuencia, casos de alergia, y que hay que tratarlos porque, y más este año. Hay que hacer este año se va a dar mucho el tema de la polinización, porque resulta que la lluvia, que por un lado la lluvia hace que mejore el ambiente de polinización, porque el agua refresca y hace efectivamente que se vaya toda esa masa de polinización que hay. Pero por el otro lado es también perjudicial, porque lo que hace es que ha limpiado... En el momento en que cesa se produce un exceso, mucho más, efectivamente, exceso de polinización. Y entonces eso es lo que más o menos nos está pasando este año. También hacer una cosa que nos chocaría un poco, que se da mucho más la respuesta inmunológica de alergia en ambientes en las ciudades, que en el... Es curioso, cuando efectivamente rural. El olivo suele estar pues se da mucho más en las ciudades, porque en las ciudades la contaminación ayuda a que se recrudezca el proceso. Claro, además hay en la ciudad determinados árboles que contribuyen a... Sí, también hay plátano, etcétera. Pero la contaminación ayuda a que se recrudezca el problema. Entonces, ¿y cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas ya los tenemos muy claros. Los ojos llorosos, narices goteantes, picores de garganta, que es lo que suele causar la alergia. Incluso supongo yo que en casos más extremos hasta la producción de asma. El asma polínico, ahora te lo iba a decir. Tenemos, los principales problemas son la conjuntivitis, que es lo que provoca los ojos llorosos, brillosos, que nos pican también, que nos tenemos que tocar mucho, y eso es peor, porque entonces lo que estamos haciendo es alargar el problema. Luego un picor en la nariz, garganta y el paladar, nos hace toser. Y nos hace una situación muy incómoda para sobrellevar esto. Congestión nasal y estornudos, también, eso ya lo vemos, que sobre todo los estornudos es uno de los síntomas, por lo menos el más manifiesto. El más manifiesto, efectivamente, el más manifiesto. Y por último, la dificultad para respirar, tos y pitidos, ¿vale? Claro. Eso es estas tres cosas: dificultad para respirar, tos y pitidos. A la auscultación, y muchas veces se oyen sin necesidad de auscultar. Eso es lo que se denomina el asma polínico, ¿vale? El asma polínico. Vale, pues ya que sabemos esto, vamos a hablar cómo se trata. Perfecto. Hay existen dos métodos
para tratar la alergia, que es la inmunoterapia, más conocida como la vacuna de la alergia. Pero esto tenemos que tener en cuenta que lo que se pone es la administración por vía subcutánea o vía sublingual del elemento que provoca la alergia. Hay que ir poniéndolo esto año a año y cada vez con una dosis mayor. Claro. Esto evidentemente no hace falta ni que lo diga, esto tiene que estar regulado por el especialista. Efectivamente. Por el especialista, por un inmunólogo, por un neumólogo, por un especialista en la alergia, en fin, alergólogo. Esto tiene que estar regularizado, esto tiene que estar protocolizado y demás, pero suele dar buenos resultados. En 3, 4, 5 años suele dar buenos resultados y suele habituar al organismo y no dar más problemas, ¿vale? O sea, es importante, es importante. Claro. Luego, los antihistamínicos. La histamina es una sustancia química que genera nuestro cuerpo, que provoca los síntomas los propios de la alergia. Entonces, si actuamos frente a esa histamina, ante esas sustancias, pues provocamos por lo menos que no sean los síntomas tan llamativos, ¿vale? Entonces, esos son. Lo que pasa es que los antihistamínicos tienen el problema de que causan mucho sueño, porque la histamina regula los ciclos del sueño. Entonces, ahí que tengamos en cuenta que nos puede dar más sueño y que no se puede ni conducir, que no se puede hacer ciertas actividades ni ciertos trabajos bajo actividades peligrosas que exigen concentración, pues fuera, claro. Y por último, quiero aquí hablar de las medidas que tenemos que hacer para, si tenemos alérgicos en casa, para la población alérgica, son unas medidas para que no tengamos para que pasemos bien estos días, este mes y medio, en fin. Lo primero es mantener cerradas las ventanas y puertas de la casa para evitar que entre el polen. Que entre el polen. Esto es muy importante. Si estamos en la casa con las ventanas y las puertas cerradas, no vamos a tener problemas. Luego, evitar salir a la calle entre las 5 y las 10 de la mañana y entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, ya que son las horas de mayor polinización. O sea, que tengamos en cuenta mañana temprano, desde las 5 hasta las 10 de la mañana, y por la tarde desde las 7 hasta las 10 de la noche, que evitemos la calle, porque son las horas de mayor polinización al día, ¿vale? Por supuesto, si se viaja en coche, mantener las ventanillas subidas para que no entre el polen. Intentar no salir al exterior cuando el recuento de pólenes pues sea excesivo. Eso ya tenemos. Está publicado de manera diaria. Se publica y por la ciudad tenemos los indicadores incluso en la ciudad. Luego, otra cosa, no secar la ropa al aire libre. Esto porque se pega el polen. Sí, efectivamente. Claro. El polen puede impregnarse en ella y luego resulta que la entramos y nos continúan los síntomas de la alergia, ¿vale? Es muy importante. Luego, usar gafas de sol hemos dicho antes, la conjuntivitis, para que no se irrite más todavía, y mascarilla que cubra la nariz y la boca. Si somos alérgicos y no tenemos que salir a la calle, es conveniente que llevemos eso, que nos ayuda bastante, ¿eh? Aunque tengamos que ir con la mascarilla por la calle, pero no importa, nos cubre bastante y es un buen método para que no tengamos ese problema. Luego, otra cosa también muy importante, ahora que cada vez se vive más en casas unifamiliares y demás, no cortar el césped o sentarse encima de él. Muy importante también, porque si no nos va a recrudecer los síntomas. Y bueno, y mantener el contacto, los recuentos de pólenes al día, para saber cuándo tenemos que extremar las medidas estas que hemos dicho. Doctor Castillo, ya para cerrar el programa, una pregunta. ¿Hay un componente genético, es hereditaria esta propensión a la alergia? Hay más probabilidad. Más probabilidad cuando hay antecedentes en la misma familia. Claro. No está demostrado todavía, pero sí que hay más probabilidad de adquirir la enfermedad cuando un padre, uno de los padres, abuelos han tenido esa enfermedad.
pero no está demostrado todavía. Perfecto. ¿Vale? Pues Así muchas que, gracias, doctor Castilla. Venga, pues nada. Yo creo que no nos ha faltado nada por saber de la alergia, bueno, al menos, por lo menos desde el punto sepamos, de vista del ciudadano. Es sí, decir, que sepamos los síntomas que tenemos y cómo combatirla y las medidas que podemos tomar nosotros mismos. Muy importante que las medidas que podemos tomar nosotros mismos, como ya hemos dicho, pero que no se automedique nadie por su cuenta. Una pregunta, y ya estamos fuera del tiempo desde hace un buen rato, pero que me acaba de venir a la cabeza y es importante, porque ¿es una leyenda urbana o no que se están incrementando las alergias como consecuencia del exceso de aseo en los niños, que hace que el sistema inmune prácticamente no trabaje? Yo te diría otra cosa. Porque cuando se está en la calle, los niños antes que jugaban en la calle, se manchaban, se metían el dedo en la boca con la tierra. Pero yo creo que es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana, porque bien que efectivamente, pero antes los niños, bueno, pues a lo mejor no tenían esa higiene extrema, pero ahora lo único que pasa es que se diagnostica más. Claro, se diagnostica más, pero eso. El problema sigue estando el mismo. Y el niño que era alérgico hace 40 años también lo va a ser ahora. Claro. Lo que pasa es que ahora lo hemos diagnosticado en 5 niños y antes se diagnosticaba en uno. Uno, o se diagnosticaba en 2, y o en ninguno, o no se diagnosticaba, que el niño se resfriaba cuando llegaba mayo y ya está, y se acababa ahí. Claro. Y ahora lo tenemos diagnosticado. Por eso te digo que, bueno, que más que nada leyenda urbana. Lo dejamos en leyenda urbana. Muchas gracias, doctor Castilla. Gracias a ustedes también, amigos telespectadores, por haber estado ahí, al otro lado del receptor. Volvemos con ustedes dentro de 7 días y con el doctor Francisco Castilla, miembro del staff médico de Asistencias Los Ángeles. Hasta entonces, procuren ser felices, pásenlo bien y buenas tardes.